Y nuestro invitado hoy es Daniel Funes de Rioja, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL. ¿Qué tal, Funes de Hola, Rioja? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. La primera pregunta que quiero hacerle es, a ver, hay una crítica que se les hace a los empresarios durante toda la gestión del kirchnerismo, es que tienen un doble discurso frente al gobierno y frente a la sociedad. Tienen críticas al gobierno. Y en el fondo negocian igual con el gobierno. Esto quiere decir que han ganado mucho dinero, pero igual están semi apoyando al gobierno. A ver, al empresario, la visión mía no es que tenga que apoyar o estar en contra del gobierno. Lo que tiene es que respetar el sistema institucional. Porque en una organización, en la Unión Industrial, en COPAL, que me toca presidir, hay distintos dirigentes o representantes que piensan diferente. Es decir, no estamos para hacer política partidista, estamos para hacer gestión empresarial, que obviamente toca temas de política estructural. Pero, por ende, digo, hay dirigentes que están a favor del gobierno abiertamente, otros que tienen posiciones más críticas, otros que están con líderes de la oposición, etcétera. Me parece que eso debe ser respetado. Yo creo que tanto las organizaciones empresariales como sindicales en eso tienen que ser más bien asépticos, digamos, respetar la institucionalidad, porque no se trata tampoco de contestar al gobierno, un gobierno que está elegido democráticamente, claro, y por ende debemos aceptar ello. Nosotros no dictamos la política la dicta el gobierno a partir del voto. Y obviamente tampoco dictamos la política económica. Esto quiere decir que hay medidas que pueden ser mejores o peores. Ahora, si uno toma desde 2003 en adelante, uno va a ver que este juicio de valor durante el kirchnerismo, bueno, yo creo que hubo una etapa donde la Argentina estaba saliendo de una crisis terminal, donde evidentemente la lógica de tomar medidas de emergencia y de concentración de poder se explica en cualquier lugar del mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque había que remontar la crisis y efectivamente se remontó. A partir de 2005, 2006 hubo así distintas visiones con respecto a determinados temas, pero las distintas visiones no implican que nosotros podamos ir más allá de que pensamos, cuando pensamos, diferente en algunas cosas. ¿Pero qué tratamos de hacer? En primer lugar, de convencer al gobierno. Es decir, cuando un gobierno toma medidas que nosotros entendemos que no son las adecuadas para el sector industrial o para el sector alimenticio, bueno, llegar a ese gobierno y decirle, mire, creemos por esto y esto que se deben corregir estos rumbos. Ahora, nos pueden atender o no atender, pero eso es parte del juego de la democracia. La última cuestión, sí, ganaron mucha plata. Cuidado con eso. Así, la Argentina, evidentemente, creció la economía, porque creció la producción a partir de la caída brutal 2001-2002, pero creció la inversión, la tecnología. Es decir, la industria alimenticia es absolutamente de punta. Nosotros tenemos un nivel de inversión de $1.000 millones anuales como mínimo, que son de renovación tecnológica permanente para estar a la vanguardia en todos los mercados del mundo, como ocurre. Entonces, cuidado con el tema del dinero que se llevan los empresarios. Yo creo que hay mucha reinversión. Por otro lado, los márgenes se han acotado muchísimo. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Me parece que hay que ser realistas. Ahora, de ninguna manera, a ver de qué empresarios hablamos, ¿no es cierto? Es decir, habrá buenos y malos empresarios, pero también, de repente, el término empresario se usa para cualquiera, y yo estoy hablando de empresarios industriales. Ahora, Funes de Rioja, sin duda, a la hora de expresar esas críticas han tenido mucho más cuidado, seguramente en esos primeros años de gobierno, pero también en estos últimos años. Da la impresión de como que ahora se está liberando un poquito más y hay algunas críticas más abiertas. Críticas que no significa ir en contra de la institucionalidad, sino criticar una política, justamente. Bueno, para decírselo claramente, en términos del periodismo, siempre escuchamos en el teléfono un nivel de crítica que después no lo escuchamos públicamente. También es cierto, pero también tiene que ver con el estilo de conducción del gobierno, que el gobierno... al gobierno nos lo dice, no se le habla por los diarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del empresario? Es decir, yo no salgo en los diarios para hacer política. Yo salgo para hacer gestión. Entonces, si es más conducente sentarme
con la autoridad respectiva, el ministro, el secretario de Estado, y discutir el tema, cubrimos esa instancia. Es evidente que hay distintos grados de interlocución de acuerdo a los sectores productivos, no todo es igual, ni todas las circunstancias son igual. Pero tampoco diría desde el 83 a la fecha, todos los gobiernos son iguales, ni todos los gobiernos han dejado de ser susceptibles o de mayor susceptibilidad. ¿Y este gobierno los ha escuchado o en general sienten que los escucha a los empresarios? Bueno, hay cosas en que no se escucha y otras en que no tanto. ¿Cuándo fue la última vez que la vio la presidenta? Bueno, en realidad tendría que haberla visto ahora en julio cuando se reunió la Unión Industrial con la presidenta. Yo no estaba porque estaba en Ginebra en la OIT, que es una función que me toca cumplir, por eso no estaba en esa reunión. Pero si no, 1 o 2 meses antes, digamos en mayo o abril. ¿Y se sienten escuchados? ¿No es lo mismo ir a la reunión que sentirse escuchado? Bueno, por lo pronto, a la presidenta se le plantearon todos los puntos, pero nosotros tenemos relación permanente, por ejemplo, con la ministra de Industria y Producción, es decir, hay áreas del Ministerio de Agricultura con los que trabajamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde ya con el Ministerio de Trabajo. Y yo creo que hay temas en que sí y temas en que no. ¿Y Moreno? ¿Con Moreno se reúnen mucho? Yo no personalmente, pero las cámaras y empresas del sector sí, en forma permanente. Ahora, no me cabe a mí, en mi función en Copal, reunirme con él, porque eso, como usted sabe, la política de precios administrados que se tiene en la Argentina desde 2006, hacia una relación directa entre el secretario de Comercio con las firmas o las empresas más importantes, más relevantes de los sectores. ¿Se podría decir que todo lo que los puede escuchar Giorgi, la ministra de Industria, no los escucha el secretario Moreno? Yo creo que no, yo no diría las cosas así, porque también podría ser que fuera muy injusto. Es decir, en el caso de la industria de alimentos y bebidas, donde hay, es decir, el Ministerio de Salud también tenemos una profunda red, es decir, hay mucha interrelación, desde los de JAI, de las declaraciones de importación, hasta el tema de las retenciones, hasta también con el administrador de ingresos públicos. Tenemos una dinámica de interrelación muy fuerte, entonces me parece que no podría generalizar y no me puedo manejar por antipatías o simpatías, yo digo con la Secretaría de Comercio Exterior. Es decir, estamos en una dinámica permanente de planteo de temas. Algunos se nos escucha, otros nos gustaría que nos escucharan más, pero yo no podría decir que el saldo sea de ninguna manera que sea negativo. Ahora, ¿que hay problemas, que hay preocupaciones? Sí, la industria de la alimentación, para que sepan, claramente, tenemos una preocupación de superposición de impuestos entre nación, provincia y municipios que presiona mucho las economías regionales. Tenemos el problema de los costos de los fletes y de la logística, que ha crecido de tal manera que hoy el transporte interno dentro del país, traer de una economía regional al puerto de Buenos Aires, es más caro que de acá a Shanghái. Esto también es demostrable, también lo estamos planteando. Tenemos el problema de los costos laborales, no necesariamente de los costos salariales solamente, sino de los costos asociados a lo laboral en las actividades mano de obra intensiva, de baja calificación de las economías regionales. También lo hemos planteado, es decir, y estamos discutiendo en este momento soluciones con la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo para algunos de estos problemas. Otros se los hemos planteado hace 2 semanas a la ministra Giorgi y hemos hecho un resumen de temas y estamos interactuando, dialogando y esperando respuestas. Le dejo una pregunta para después del corte, ¿no? ¿Cómo era mejor negociar? ¿Con la CGT unida o con esta CGT que está dividida, ¿no? Que está ya no por un lado, que hay tanta CGT. ¿Cómo era más fácil para los empresarios? Esa es una pregunta. Y si para un empresario estas nuevas paritarias son buenas o malas. Ya volvemos.